podremos entender la voluntad de Dios para nosotros, incluso en esa situación. Si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a saber? Vas a andar como alguien con sus ojos tapados porque no conoces lo que la Biblia nos enseña. Aquí en Lucas 10, voy a leer en un momento del versículo 10 al 16. Pero la verdad de la Biblia siempre tiene una aplicación directa a nuestras vidas. Lucas capítulo 10, versículo 10, si no me equivoco, la semana pasada concluimos por lo menos hasta el versículo 11, quizás el versículo 12, pero voy a volver a leerlo porque tiene una aplicación, una relación directa con lo que vamos a estudiar del 13 al 16. Lucas capítulo 10, versículo 10, la Biblia dice, Jesús dice, pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino, están anunciando todavía, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquella ciudad, que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, hace mucho tiempo que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás arrojada. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. No puedo volver a leer este pasaje sin ser afectado emocionalmente por lo que usted ha declarado en contra de los que te han rechazado. Sin embargo, Señor, sabemos que muchos de nuestros vecinos, quizás incluso algunos de nuestros familiares, y bien podría ser que algunos de los que están aquí en este lugar en este momento, te han rechazado. Señor, sigue obrando en nosotros, por medio de nosotros, para que tú puedas atraer a ti mismo al mundo entero, para que todos puedan saber que en ti hay vida y para que almas puedan convertirse a ti. Háblanos, tus hijos y los que aún no lo son, por medio de tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. En nuestras vidas, muchas veces hay situaciones no deseables, situaciones quizás incómodas, que son a la vez inevitables. A algunos no les gusta ir al dentista, pero quizás es menos incómodo, es más tolerable ir al dentista si puedes entrar con la confianza de que has cepillado bien tus dientes, te has cuidado bien y por lo menos no deberían estar perforando tus dientes ese día. Otros quizás no nos gusta traer una evaluación con un 4 a nuestros padres, pero es más tolerable si tenemos que llevar esa evaluación y podemos honestamente decir a nuestros padres, bueno, es que la mitad de la clase lo reprobó, yo no soy el único. Aún así mi papá me hubiera preguntado, ¿y por qué fuiste la mitad que reprobé y no la mitad que no? Pero hay situaciones incómodas que quizás en algunos momentos pueden ser menos incómodas. Nunca nos es grato escuchar que nos están despidiendo de un empleo que nos gustó, pero siempre es más tolerable si a la vez nos entregan el finiquito. Nunca es grato ser víctima de un robo, pero es más tolerable si tienes imágenes de los ladrones a cara descubierta. Y de otra época, no sé si había tal época aquí en Chile, cuando los directores del colegio podían corregir a los niños hasta con nalgadas, nunca era muy grato ser llamado a la oficina del director, pero eran más tolerables si te habías puesto 3 pantalones esa mañana. Entonces, hay situaciones incómodas que pueden ser menos incómodas o más tolerables. Llegando a lo espiritual, nunca es grato ser juzgado por Dios. Lo digo porque nadie es inocente delante de Dios. Nadie puede decir, pero míreme a mí. Por favor, Dios, júzgame a mí primero porque mire. No hay justo, ni aun uno.
Aún los que estamos en Jesús, ahora uno dice, pero el que es hijo de Dios no tiene nada que temer. Es cierto, y vamos a llegar a ese principio. Pero aún en el juicio de Dios no vamos a estar ahí llenos de orgullo. No vamos a estar diciendo, miren, yo aprobé. Vamos a estar en el juicio de Dios lleno de humildad, lleno de gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros, a pesar de lo malo, lo horrible que hemos sido con Dios. Amén. El juicio de Dios nunca es grato, pero la Biblia dice que es más tolerable para algunos y menos tolerable para otros. Algunos ya hemos confiado en lo que Jesús hizo. Sabemos que cuando nos ponemos en pie delante del Dios de toda la tierra, solo verá la sangre de Jesús que nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha declarado totalmente justo e inocente. No tenemos nada que temer, pero sí será un momento incómodo. Todos los demás, los que no han confiado en Jesús para su salvación, tienen mucho que temer. Si mueres sin haber confiado en Cristo, le prometo que el juicio de Dios será un momento muy desagradable. Y lo que viene después de ese momento de juicio no será solo un momento de sufrimiento, sino será una eternidad insoportable. La Biblia nos dice lo que pasará. Dios va a revisar los registros, no para informarse a Él, porque Él es omnisciente, Él ya sabe todo, pero va a revisar los registros para informarnos a nosotros, para dejar claro que el juicio de Dios es justo, que Él no está inventando o fabricando hechos, sino simplemente está leyendo lo que realmente sucedió en tu vida. Y luego, si no has confiado en Jesús, te va a enviar al infierno por la eternidad. Pero la Biblia dice que ese lugar, esa eternidad, será particularmente menos tolerable para cada uno de los que están aquí, pero aún no han confiado en Él. De hecho, creo que esa oración, esa frase que acabo de decir, es el enfoque de este pasaje. Todos los que están aquí, pero aún no han creído en Jesús, ese juicio será menos tolerable para ellos. Quiero hablarles por un momento de ese juicio más tolerable, como Jesús lo dice en versículo 14. En versículos 13 al 16, Jesús sigue hablando en presencia de los 70 que está comisionando, pero realmente no está hablando a los 70 que está enviando. Al fondo está hablando a 3 ciudades donde la mayoría de la gente nunca se arrepintió y nunca confió en Él. Como la audiencia en ese momento es doble, está hablando a sus seguidores o en presencia de sus seguidores, pero hablando a los incrédulos, también el mensaje de este capítulo, esta porción, es doble. Al fondo, estos versículos sirven para explicar o destacar lo último de este mensaje que Jesús entregó a sus discípulos. Así que vamos a partir con ese mensaje que Él quería entregar a los discípulos. En versículos 10 al 13 vemos una aplicación del principio o la doctrina que se está enseñando del 10 al 16. Está enseñando, y la aplicación es, no te molestes por los que no se arrepientan. Lo vimos la semana pasada. Vas a llegar y cuando llegas a una casa deberías saludarlo y si el dueño de la casa les recibe con paz, entren. Pero si no les recibe, busquen otro lugar, porque hay otro lugar donde les va a recibir. Y ahora está diciendo, en cualquier ciudad donde entréis y no les reciban. Bien puede ser que vas a una casa y a otra casa y a otra casa y a otra casa y nadie les recibe. ¿Qué deben hacer? Bueno, deberíamos comprarnos un parlante más grande, más potente, vamos a ponernos ahí en la esquina de la plaza y vamos a seguir predicándoles. Algunos toman esa perspectiva y seguramente la toman por otras instrucciones que ven en otros pasajes. No quiero condenar a los que responden de esa forma. Sin embargo, en este momento Jesús está claramente diciendo, no, si no les van a recibir, sal de ahí. Versículo 11. Saliendo por sus calles decid, es decir, antes de salir de ahí, diga esto: aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No te molestes por los que no se arrepientan. Primero en esto vemos una realidad en versículo 10. No todos quieren escuchar el mensaje del Evangelio. No todos te van a recibir. No todos van a creer.
Esto sucedió también en el ministerio de Jesús. Lo menciona en versículo 13, hablando de Betsaida, un lugar donde él hizo muchos milagros y aún así la mayoría de esa ciudad no creó en él. Entienda que cuando predicas el evangelio y no creen, lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. No es una diferencia del predicador, es más bien una diferencia de la respuesta de los que escucharon el mensaje del evangelio. En Juan 15, versículo 18, la Biblia dice, Jesús más bien dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Cuando en algún momento alguien le insulta, alguien se burla, se ríe de usted, sepa que lo mismo hicieron con Jesús. Si en algún momento llegamos al punto en este país cuando tenemos que ir presos por la causa del mensaje, sabed que lo mismo hicieron a Jesús. Y si en algún momento tenemos que morir por causa del evangelio, sabed que no eres el primero, tampoco serás el último que muera por causa del evangelio, porque es una realidad sencilla, aunque quizás a los que conocemos el evangelio nos cuesta entenderlo. Muchos van a rechazar el evangelio. En Juan capítulo 1 versículo 11 la Biblia dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En ese sentido, lo suyo creo que se refiere a los judíos. A su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. Pero bien podría estar hablando también de su creación. Él es el creador de cada ser humano y Él vino a la humanidad y en vez de recibirlo con brazos abiertos, claro, los pastores vinieron para adorar a Jesús. Claro que los magos vinieron para adorar a Jesús. Pero el rey de la tierra en ese momento, lo primero que hizo, querer destruir a Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué será? Bueno, quizás parte con la realidad de que el evangelio choca con el orgullo del ser humano. En Juan capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Jesús dice, yo soy justo. Y los que somos injustos decimos, yo no quiero ser como tú. Ven a mí y puedes ser limpio. Y los que están jugando en el lodo, como mis hijos cuando juegan en el lodo, vengan, vamos a lavarnos. Oh, tengo que entrar. No, quieren seguir jugando en el lodo. Choca con nuestra naturaleza que nos gusta seguir viviendo en nuestro pecado. Choca con nuestro orgullo. Porque el niño que está jugando en el lodo, yo le digo, te vas a enfermar si quedas ahí mucho tiempo, y dice, no, yo estoy bien. Mire, tienes que entrar para limpiarte y calentarte un poco porque estás mojado y en este frío te vas a enfermar. No, yo estoy bien. Y lo mismo sucede con los seres humanos, los adultos incluso, que decimos, mire, ven a Cristo porque si sigues en tu pecado vas a morir y pasar la eternidad en el infierno. Y dicen, estoy bien. No quieren admitir que tienen una necesidad. No quieren admitir que tienen que cambiar. La Biblia además dice en 1 Corintios 1:18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. El que está en el lodo no puede ver lo que nosotros podemos ver. Dicen, estás loco, hombre, yo estoy contento donde estoy. Yo era igual. Cuando era pecador sin Cristo, yo estaba contento viviendo mi vida como yo quería vivirla, creyendo ser justo cuando realmente no lo era. Yo era igual un niño que le gustaba quizás un poco jugar en el lodo. No, a mí no me gustaba mucho jugar en el lodo, era quizás medio raro. Pero muchos niños tal cual les gusta jugar en el lodo. No queremos creer que necesitamos un cambio. Pero luego el versículo sigue, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. El que reconoce el poder de Dios puede ser salvo. El que reconoce su necesidad puede ser salvo. Pero este evangelio choca con nuestra naturaleza. 1 Corintios 1, búsquelo por favor. Perdón, ya leí versículo 18, pero vamos a leer el contexto también y seguir leyendo el versículo 19. 1 Corintios capítulo 1. Perdón que no lo dije, los que me conocen quizás guardaron un dedo en Lucas capítulo 10 porque vamos a regresar ahí en un momento. 1 Corintios capítulo 1.
Versículo 18 otra vez dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Ahora note el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Lo que eso quiere decir, no puedes razonarte a la vida eterna. No puedes quedar aquí sentado en el lodo y empezar a razonar y a ver si puedes entender, y no puedes, porque Dios desecha la inteligencia y la sabiduría. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era un experto en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Con eso está diciendo que no nos deberíamos sorprender cuando muchos sabios rechazan el Evangelio. No debemos decir, mírelo, él tiene 5 doctorados y él dice que no hay Dios, así que yo le voy a creer a él. No, Dios prometió que tal sería. No nos debería sorprender cuando personas quienes conocen mucho de la Biblia, como los escribas, rechazan a Cristo. Dios dijo que iba a ser así. Versículo 21. Y ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Qué ocupa Dios para salvar a los que ahora han creído? La predicación de la Biblia. No necesita doctorados, no necesita expertos en la Biblia, aunque creo que para predicar la Biblia sería bueno conocer la Biblia. Dios simplemente necesita que nosotros, sus hijos, hablemos las palabras que Dios ha hablado, y esa palabra, que es viva, es eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, llegará al corazón para que uno pueda entender, para que uno pueda creer. Ellos han creído a causa de la predicación de la palabra. Sigue diciendo en versículo 22, los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Es decir, hay muchos que aún no han creído. Algunos quieren ver milagros, otros quieren tener más sabiduría, quieren entenderlo todo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es decir, antes buscaban señal, antes buscaban sabiduría, pero ahora han creído y reconocen que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. No se confunda con esa frase, los llamados, en versículo 24. Eso no quiere decir que Dios solo llama a algunos y a otros no los llama. Lee tu Biblia y vas a encontrar muchas veces que Dios llama a todo el que cree. Amén. El que tiene sed, venga a mí y beba, etc. Para entender el significado entonces de esa frase, los llamados, no tenemos que estudiar nada más que el contexto de este capítulo. Versículo 2, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Él está diciendo, yo estoy hablando a los creyentes, la iglesia que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, es decir, Dios los ha salvado. Amén. Y ahora que Dios los ha salvado, ahora son llamados a ser santos. Amén. Una vez que uno cree en Jesús, es un llamado de Jesús, Amén. Porque Dios le está llamando a vivir por Él. Pero el llamado del Evangelio es un llamado abierto, es un llamado a todo aquel que cree. Volviendo a lo que acabo de leer, no volviendo a Lucas aún. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios. Algunos dicen, no, para creer la Biblia yo tengo que ver milagros. Otros dicen, para creer el Evangelio yo tengo que entender el Evangelio. Pero permíteme hacerle una pregunta. Si usted está muriendo de algo que le está destruyendo el cuerpo, le está causando mucho dolor y en poco tiempo más le va a enviar a la tumba, y el médico viene y le dice, tome esta pastilla y te prometo que estarás curado. Bueno, depende si realmente confías en ese médico o no. Pero no creo que nadie diría, ¿esta pastilla ha hecho milagros en otras personas?
No creo que nadie diga, primero explícame cómo funciona esta pastilla. No, uno lo va a tomar por fe, entendiendo que el que me lo ofrece prometió que esto me va a curar. Ahora, si no tienes confianza en el que te lo ofreció, no lo tomas. Pero el Evangelio, que te cura de tu pecado, que te salva de la eternidad en el infierno, que te da una relación con Dios, es una pastilla que Dios te está ofreciendo. Amén. Y tú puedes decir, bueno, yo quiero ver milagros primero. Vas a seguir sufriendo hasta que un día sea demasiado tarde. Primero tengo que entenderlo todo. Vas a seguir sufriendo hasta que un día sea demasiado tarde. Pero si decides que el que me lo ofrece es confiable, entonces puedes tomar la pastilla. Puedes creer en Jesús. Puedes aceptar que el pago que Él hizo en la cruz por tus pecados sea suficiente. Amén. Y puedes Amén. Tener vida eterna. Eso es la verdad que la Biblia enseña. Volviendo al punto de Lucas capítulo 10, no todos creen, porque algunos quizás siguen buscando sabiduría, siguen buscando un milagro, porque el Evangelio choca con el razonamiento humano. Pero no todos quieren escuchar el mensaje del Evangelio. No porque Dios elige a algunos y no a otros, sino porque algunos eligen creer y otros no. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Cada uno elige una puerta o la otra. Cada uno toma una decisión. Los que entraron aquí entraron porque eligieron entrar por esa puerta. Habían muchas otras puertas donde podían haber entrado hoy día, pero eligieron esa puerta. Y al final de tu vida habrás elegido o en la puerta que es Cristo o la puerta que es todo lo que no sea Cristo. Vemos una realidad. Vemos también una respuesta en versículo 11. ¿Qué hacemos cuando ellos no reciben el Evangelio? Bueno, ahí dice, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, sacudimos contra vosotros. Jesús al fondo está diciendo, no lo pienses más. Echa el polvo de ti, no lo sigas pensando más. Es parecido a lo que dijo en Lucas 9, versículo 5, cuando envió a sus 12 apóstoles. Si algunos no os reciben, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio contra ellos. Al fondo, Él está diciendo, cuando sales, sacude el polvo de tus pies como testimonio contra ellos. Los judíos más devotos, más extremos, podríamos decir, quienes en estos casos eran los más propensos a rechazar el Evangelio, tenían prejuicios acerca del polvo de personas y naciones gentiles. Creían que el polvo de los gentiles era contaminado. No, yo no puedo caminar por un país que no creen en la ley, no creían en Jesús, en la ley, porque el polvo está contaminado. El polvo me va a ensuciar, el polvo me va a contaminar. Así que ellos veían el polvo de los incrédulos, o el polvo de los no judíos más bien en este caso, como algo malo. Entonces ellos iban a entender esto que los discípulos deberían hacer. Este acto era un mensaje que ellos entenderían bien. Al fondo estaban diciendo, ustedes creen que nosotros somos los que estamos mal con Dios, pero ustedes son los que se están dirigiendo al infierno. Tal vez una aplicación más moderna de esta idea de sacudir el polvo sería cuando hablamos con los mormones y los mormones quieren debatir con la verdad sencilla de la palabra de Dios. Podemos simplemente responder, al parecer ustedes no creen que la Biblia es la palabra de Dios. No tenemos nada más que conversar aquí. Terminar la conversación, hacerles entender que yo no soy el que está mal, eres tú el que tiene el problema, ir a otro lugar. En 2 de Juan 1, único capítulo, versículo 10, la Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en vuestra casa ni le digáis bienvenido. ¿Para qué decirle, Dios le bendiga? No. ¿Para qué seguir? Gusto verle, espero verle otra vez. Bueno, espero verle en la iglesia quizás donde puede escuchar la verdad, pero no hay nada más que conversar. Les he entregado el mensaje, han rechazado el mensaje, quieren seguir tirándome sus mentiras, yo no quiero escucharlo, voy a buscar a alguien más que esté dispuesto a escuchar el Evangelio. Amén. Pero creo que esto también es un mensaje, no tan solo para los que rechazaron el mensaje, sino para el que está entregando el mensaje. No sigan cargando la memoria de esa ciudad. Su rechazo del Evangelio no es personal,
No te han rechazado a ti, han rechazado a mí, dice Jesús. Es parecido a lo que me enseñaron cuando estudié para ser un árbitro de fútbol. Me dijeron, y en Chile creo que es más así, te van a insultar. No importa si eres un árbitro perfecto, te van a insultar. Y los dos equipos te van a insultar si eres un árbitro perfecto, porque los dos equipos quieren que seas un árbitro con fallas, pero fallas a su favor. Te van a insultar. Pero reconoce que no están insultando a Natán, están insultando al uniforme que has puesto. Están insultando al árbitro. Y claro, me insultaron en muchas ocasiones. Pero si yo puedo ignorarlo porque reconozco que tengo un trabajo que cumplir como árbitro, como mensajero de Cristo, debo poder hacer lo mismo. Debo poder ignorar los rechazos y los insultos, reconociendo que al fondo a mí no me están insultando, a mí no me están rechazando, sino a Cristo. Puede ser, bueno, muchas veces, aunque no queremos dejar que nos afecta, porque somos humanos, pero también sabemos lo que espera a un alma que rechaza a Cristo. Pero enfócate en los otros quienes quizás no están escuchando no han escuchado el Evangelio todavía. Muchos otros quienes todavía necesitan recibir el mensaje de la vida eterna. Ahora, no creo que estas instrucciones aplican para familiares y seres queridos. Si no vas a recibir el Evangelio, ni para qué te invito a mi casa. No es para los familiares y seres queridos. Ellos, nunca vamos a olvidarnos de ellos. Nunca vamos a dejar de orar por ellos. Amén. Nunca vamos a dejar de buscar oportunidades de entregarles el Evangelio. Pero otras personas, Jesús dice, busque otra persona que estará más dispuesto a escuchar. Vemos una realidad, vemos una respuesta, vemos un resultado en versículo 12. Jesús dice, os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquel día que para aquella ciudad. Alguno ya está pensando, bueno, claro, yo reconozco que viene el castigo de Dios contra los incrédulos y por eso no puedo dejar de pensar en los que han rechazado el Evangelio. Me da tanta pena porque sé lo que les espera. Pero si estos discípulos seguían pensando en una ciudad que los había rechazado, pienso que normalmente no era con pena para la ciudad. Los discípulos aún no tenían la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de ellos. Así que, y bueno, es ese Espíritu que nos permite amar incluso a los que nos rechazan. Nos permite tener paz incluso en medio de la dificultad. Ellos no tenían ese beneficio. Entonces pienso que si ellos después de salir de una ciudad seguían pensando en esa ciudad, no era con pena, no era con pensar cómo podemos volver y llevarles otra vez el mensaje del Evangelio, sino era más bien con amargura. Con la idea de cómo podemos vengarnos de estos que nos maltrataron, que nos escupieron, que nos encarcelaron, etc. Entiende que el rechazo que ellos recibieron era muy distinto al rechazo que nosotros recibimos. Lo peor, principalmente, nos cierran la puerta. En algunas ocasiones nos echan algunos gritos de por qué les seguimos molestando. Pero más que eso, nadie me ha hecho. En ese caso, para los discípulos, quizás el rechazo era más fuerte. Y Jesús estaba diciendo, tranquilos, ellos van a recibir lo que ellos merecen recibir. Tú no tienes que vengarte. Algo parecido a lo que dice en Romanos 12:19. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es para nosotros vengarnos, Dios se encargará. Las muchas veces que entran a robar, no es para nosotros vengarnos, sino es para Dios arreglar la cuenta. En este versículo 12 también vemos la primera indicación de que hay grados distintos al juicio de Dios. Y eso nos lleva a lo que Jesús está diciendo a los incrédulos. Dice otra vez en versículo 12, os digo que será más tolerable el castigo para Sodoma en aquel día que para aquella ciudad. Vamos a regresar a esa idea en un momento. Pero el versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Él está diciendo, hay grados distintos al juicio de Dios. Esta es una doctrina, es una verdad bíblica claramente presentada aquí y en otros pasajes de la palabra de Dios. El que tenía más oportunidades para creer, o el que sabía más de la voluntad de Dios, será juzgado más severamente que el que no tenía tantas oportunidades o que sabía poco de la voluntad de Dios. Antes de seguir explicando esta doctrina, tenga claro algunas verdades absolutas.
Primero, el infierno no es como la cárcel. La cárcel debería tener dos propósitos: castigar al malhechor, pero también rehabilitarlo para luego soltarlo a la comunidad, es con la intención de que no vuelva a hacer lo mismo. Ahora, el que conoce la sociedad chilena conoce que muchas veces no sirve para eso. Pero no pienses del infierno como un lugar que es para tú, donde tú vas a pagar por el mal que hiciste y luego Dios te va a dar otra oportunidad para ver si ya te rehabilitó. No, el infierno es para siempre. El castigo, bueno, su propósito es ejecutar la justicia de Dios. El castigo de Dios hacia Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41 nos dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no tan solo eso, sino también en Mateo 13, del 41 al 43, Jesús dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. Esos son los pecadores. Y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Él está diciendo: el infierno no es exclusivamente para Satanás y sus ángeles. Es también para los pecadores. Es también para los que han rechazado a Jesús. Y ignorancia a la voluntad de Dios no es una defensa. Nadie morirá, se pondrá delante de Jesús y podrá decir: bueno, es que yo no sabía. Hay muchos que honestamente quizás van a poder decir: yo no sabía. Pero eso no será una defensa. Jesús no va a decir: entonces vaya tranquilo, yo no los voy a enviar al infierno. En Levítico, capítulo 5, versículo 17, la Biblia nos enseña este principio, que es el principio que Dios da en la ley de Dios en cuanto al juicio de Dios. Y dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es decir, si lo hizo sin saber que era malo hacerlo, es culpable y llevará su pecado. No hay excusa. Así que cada uno que muere sin Cristo va al infierno, aun si no sabía que iría al infierno. Y el infierno, para cada persona, es un lugar de sufrimiento. En Mateo 8:12 la Biblia dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Para cada persona. No pienses que ahí es un lugar de tormento para Satanás y sus ángeles y nosotros vamos a verlo como una los otros van a verlo como una película de horror. No, es un lugar de sufrimiento para cada persona en el infierno. Y ese infierno, ese sufrimiento es eterno. En Apocalipsis 14, versículo 11 dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero el juicio entregado en el infierno se varía a base de las ofensas cometidas. Y ese es lo que en la Biblia Jesús está explicando en Lucas capítulo 10. Antes de volver a estudiar Lucas 10, considere los siguientes pasajes. En Romanos 2:6, la Biblia dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios será según lo que has hecho. Indica grados distintos. Versículo 16 del mismo capítulo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a juzgar las obras, va a juzgar incluso los secretos, pero está hablando de que va a juzgar a cada uno individualmente. No va a decir: ustedes rechazaron, al infierno, se acabó. Cada uno va a recibir el castigo en el infierno según sus obras. Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Al final, ¿cuánto mayor castigo? Hay variedades en el castigo en el infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento para todos, pero hay quizás grados distintos del sufrimiento. La Biblia habla en Apocalipsis 20, versículo 12, de los libros de registro. Estos libros no son solo para determinar quién entra al cielo y quién es arrojado al infierno, aunque hay un libro que sirve para eso.
Pero esos libros también son para grabar los hechos, para que cada uno sea juzgado según sus hechos. Y este principio concuerda con lo que la Biblia enseña de las coronas entregadas en el cielo. Todos los incrédulos van al infierno, todos los creyentes vamos al cielo. Sin embargo, en el cielo hay variaciones o distintos grados de gloria. La Biblia habla de coronas que van a ser entregados no a todos, sino solamente a algunos. Cada uno que acepta el regalo de la salvación, cada uno que cree en Jesús va al cielo. Eso está claro. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Yo tengo que creer en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi llegada al cielo no se basa en mis obras. Sin embargo, mis coronas se basan en mis obras. No vamos a tomar el tiempo para estudiarlos todos, pero existen por lo menos una corona de gloria para el ministro que ha sido fiel a Dios, una corona de justicia para los que aman la venida del Señor, y una corona de vida para los que soportan la tentación. Quizás hay otras coronas que podríamos estudiar en otro momento, pero eso se basa en lo que yo he hecho, la forma en que yo he vivido mi vida según la voluntad de Dios. Mi entrada al cielo no es por obras, no me malentienda, pero una vez en el cielo hay grados de gloria que Dios va a entregar. Mi llegada al infierno tampoco es por obras. Yo voy al infierno por no haber creído en Jesús, por la incredulidad. Pero en el infierno hay distintos grados de sufrimiento o castigo que sí se basan en mis obras. Y eso nos lleva a la aplicación de este principio. El que tuvo más oportunidades de creer será juzgado con más severidad. Y eso es lo que Jesús claramente está diciendo en versículos 13 al 15. Es una aplicación directa de la doctrina que acabamos de comprobar. Y es lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, y por medio de eso también a cada uno que rechazaría el mensaje que ellos iban a traer. Considere primero los siguientes pasajes. Lucas 20, si quiere estamos en Lucas 10, véalo. Lucas 20, versículo 47. Lucas 20, versículo 47, en el contexto, versículo 46, empieza diciendo, guardaos de los escribas. Versículo 47 dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? ¿Porque hicieron más mal? Quizás, pero creo que porque ellos, conociendo la verdad, hicieron tanta maldad. Esa es la diferencia que se nos es presentada en Lucas 10 y creo que es la diferencia en Lucas 20. Vaya a Lucas 12, Lucas capítulo 12. Versículo 46 y voy a leer hasta el 48. Lucas 12, 46, la Biblia dice, Jesús dice, está hablando una parábola. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no sabe. Eso se refiere a que no sabemos cuándo viene el juicio de Dios. Viene después de esta vida, pero no sabemos cuándo termina esta vida. Y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, note, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Pero el que, sin saberla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, mucho le será pedido. Jesús claramente está diciendo, en el infierno todos van a sufrir, todos serán castigados. Pero el que sabía la verdad y la rechazó, será castigado más severamente que el que no sabía la verdad y aún así, obvio, no creyó en Jesús. Esta verdad, personalmente, me da tranquilidad. Muchas veces lucho con la pregunta, ¿qué de las muchas personas que nunca escucharon el Evangelio? Hoy día incluso, ¿qué de las muchas personas en otros países, quizás incluso en Chile, que realmente no han escuchado el nombre de Jesús?
Alguno me dice, en Chile todos han escuchado el nombre de Jesús. Bien podría ser, pero bien podría ser que nos sorprenda. Al fondo, ¿qué pasa con ellos? ¿Mueren sin haber creído en Jesús? La Biblia deja claro, van al infierno. Por eso tenemos una urgencia en llevar el Evangelio. Pero también puedo estar un poco tranquilo sabiendo que Dios claramente dice: el que nunca escuchó el Evangelio no será castigado tan severamente como el que escuchó el Evangelio y lo rechazó. Y el que escuchó el Evangelio quizás una sola vez y lo rechazó, no será castigado tan severamente como el que fue criado en una iglesia que enseña la verdad y aún así lo rechazó. Ay, pastor, ahí ya no me da tanta tranquilidad. Y creo que es el motivo, es el propósito de lo que Jesús está diciendo. Jesús no estaba hablando a Corazín, Betsaida y Capernaum. Sus residentes no estaban ahí cuando Jesús hablaba. Sin embargo, su mensaje era para ellos y era para todos los que le han rechazado. Primero dice en versículo 13: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho las maravillas, es decir, los milagros que se han hecho en vosotras hace mucho tiempo, que sentadas en cilicio y ceniza, eso se hacía para demostrar pena, para demostrar tristeza profunda, se habrían arrepentido. Es decir, estas ciudades conocidas como Tiro y Sidón, conocidas más bien en el Antiguo Testamento, fueron destruidas por su pecado contra Dios. Pero Jesús está diciendo: mire, si en ellas se hubiera hecho los milagros que yo hice aquí en Corazín y en Betsaida, ellos se hubieran arrepentido. Solo que Dios no eligió hacer esos milagros en ellos. Ellos no se arrepintieron, ellos fueron destruidos y ahora la mayoría, quizás todos los ocupantes, están en el infierno. Pero yo les digo que el sufrimiento, el juicio de ellos será más tolerable que el juicio de las ciudades de Betsaida y Corazín, quienes vieron los milagros y aún así rechazaron el Evangelio. Corazín no está mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, pero sabemos que era una ciudad en Galilea, y Galilea era una región donde Jesús había hecho muchos milagros. Betsaida era otra ciudad donde Jesús había hecho muchos milagros. Ahí dio la vista a un ciego. 3 de los apóstoles venían de esa ciudad. Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados en Lucas 9. Caminó en el agua ahí en Marcos capítulo 6. Aún así rechazaron a Cristo. Capernaum, también mencionado en versículo 15. Capernaum era el hogar adoptado de Jesús. De ahí venían otros de los apóstoles. También hizo muchos milagros en esa ciudad. Sanó al hijo del centurión, el hijo de otro oficial, la suegra de Pedro y un paralítico. Echó fuera a un espíritu inmundo, sanó a la mujer con su flujo de sangre y resucitó la hija de Jairo. Quizás se hicieron más milagros en Capernaum que en cualquier otra ciudad, y aún así la mayoría de la ciudad había rechazado a Jesús. Ellos van a ser juzgados por no haber creído en Jesús. Irán al infierno tal como todo el que muere sin haber creído en Jesús, pero tendrán mayor castigo, porque vieron los milagros, tenían la evidencia, tenían la revelación de Dios frente a sus ojos. Amén. Y aún así rechazaron la verdad del Evangelio. Hablé de Tiro y Sidón. Eran 2 ciudades conocidas por su orgullo, su soberbia. Ellos eran destruidos tal como Dios profetizó. La mayoría de sus ocupantes hoy día están en el infierno porque no creyeron en la promesa de Jesús. Pero el castigo de los incrédulos en Betsaida y Capernaum será mucho más grande que el castigo para los incrédulos de Tiro y Sidón. Mateo 11, versículo 24, Jesús dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Parecido a lo que dice en versículo 14 de Lucas 10, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Muchos de nosotros sabemos que Sodoma era una ciudad muy malvada. Desobedecieron a Dios en gran manera, diríamos quizás descaradamente. Los hombres de esa ciudad querían violar a los ángeles que Dios había mandado para sacar a Lot de esa ciudad.
fueron literalmente, físicamente destruidos con fuego y azufre. Todos los habitantes, entiendo yo, salvo Lot con su familia que Dios sacó de ahí, todos los habitantes ahora están en el infierno. Pero su castigo, su sufrimiento, no se compara con el sufrimiento y el castigo que espera o ahora están sufriendo los de Capernaum, de Betsaida, de Corazín, que habiendo visto los milagros rechazaron a Jesús. Hoy vivimos en el siglo XXI. Quizás no hemos visto a Jesús caminar en el agua. Quizás no le hemos visto tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a 5,000. Quizás no le hemos visto levantar a los muertos, sacarlos de la tumba. Pero aún así, hemos visto la revelación de Dios. Amén. Ellos vieron la revelación de Dios en la forma de Jesús. Nosotros la vemos en la Biblia que tenemos en nuestras manos. La Biblia habla de Jesús como la palabra o el logos. Eso significa la palabra de Dios, la que nosotros tenemos en nuestras manos. Ellos tenían una representación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos otra representación de la palabra de Dios. Ellos veían a Jesús y estaban sin excusa. Nosotros tenemos la Biblia y estamos sin excusa. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos libertad de culto. Podemos conocer el Evangelio y aún así muchas personas rechazan a Jesús. Yo le digo, a base de la luz de la Biblia, que el juicio será más tolerable para los incrédulos del primer siglo que para los incrédulos de hoy día. El juicio de Dios será más tolerable para los incrédulos en China que para los incrédulos en Chile. Porque tenemos más evangelio, tenemos más evidencia, más facilidad, podemos llegar a una iglesia. Quizás vamos a llegar a una iglesia falsa que no enseña el evangelio, pero el evangelio está. Podemos leerlo, podemos escucharlo, podemos recibirlo, podemos creerlo y aún así la gran mayoría de nuestro país ha rechazado a Jesús. La diferencia entre el que va al cielo y el que va al infierno no es la cantidad de luz o la cantidad del evangelio que ha llegado a tu vida. La diferencia es lo que has hecho con esa luz. ¿Has creído o lo has rechazado? Dije al principio que no deberíamos molestarnos con los que no quieren escuchar el evangelio. Pero yo no estaba hablando de nadie aquí ahora. Si usted ha rechazado el evangelio, déjame dejar en claro que yo todavía me molestaré para poder explicarle algunas preguntas. Amén. Usted ha venido aquí a la iglesia. Usted, supongo, vino con un corazón abierto para escuchar, para aprender. Aunque hasta el momento haya rechazado el evangelio, yo veo que la puerta de su corazón sigue estando abierta. Quizás hay dudas. Por favor, háblame. Permíteme la oportunidad de sentarme contigo y tomar la Biblia en una mano y tomar la suya en la otra mano quizás y explicarle lo que Jesús ha hecho por ti. Pero tienes que hacerme un favor. Tienes que hablarme. Tienes que avisarme. Yo no sé lo que está sucediendo en tu corazón, en tu mente en este momento. Yo realmente ni sé quién es salvo y quién no lo es. Algunos los llamo mis hermanos porque dan el testimonio, me han dicho que han creído en Jesús. Pero en mi experiencia hay muchos que se llaman hermanos que aún no han realmente creído en Jesús. Tenieron quizás una experiencia religiosa hace años, oraron una oración quizás, pero ahora mismo quizás hay duda en su vida porque ven que en su vida no hay fruto, como hemos estado estudiando en la tarde. No hay fruto de una relación, no hay evidencia de una relación con Dios. Por favor, si hay una duda, no la dejes ahí, no la sacudes como el polvo. Háblame, por favor, para que yo pueda entender y quizás contestar esa duda. Pero sepa que el juicio de Dios es cierto. El juicio de Dios es severo. Pero la justicia de Dios también es cierto. Amén. Y Él prometió en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En Cristo hay descanso.
En Cristo hay paz. Amén. En Cristo hay vida. Sí, Señor. Yo no sé quién puede ser que ha estado buscando todo eso en otros lugares y no lo vas a encontrar salvo en Cristo. Él no rehúsa a nadie. Solo hay que creer en y aceptar la promesa que Él nos ha hecho. Gracias, Señor. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación. Amén. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino, vivió entre nosotros, nos enseñó, nos reveló acerca de ti y luego murió en la cruz para tomar la muerte que nosotros merecíamos. Señor, gracias por la vida que tenemos en ti. Pero le ruego, Señor, por los que están aquí sin vida, sin paz, sin ser hijos tuyos. Puede ser que haya uno que no, puede ser que hayan 5 o 10. Pero yo le ruego, Señor, que sigas obrando en sus vidas, ya que ellos, habiendo entendido, habiendo visto la verdad, si la siguen rechazando, saben que les espera un juicio menos tolerable. Señor, gracias por tu gracia que nos ha advertido de todo lo que viene. Gracias por tu gracia que se extiende a cualquier pecador que en humildad y fe venga y toma el regalo que tú estás ofreciendo. Úsanos, Señor, para seguir compartiendo el mensaje de la cruz. Pero, Señor, obren en vidas y corazones para que cada uno pueda recibir, creer el mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús le pedimos todas estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.